Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Gracias por estar aquí, bienvenidos a VAS Sports, vuestro canal de deportes. Hoy toca ciclismo, amigos y amigas, hoy toca analizar qué es lo que puede dar de sí el Giro de Italia. Comienza la primera grande del calendario ciclista internacional, mañana viernes 6 de mayo da comienzo esta apasionante carrera de 3 semanas, 21 etapas, más de 3.000 kilómetros, para unos ciclistas que van a buscar la gloria desde Budapest, que es donde va a comenzar este Giro de Italia, hasta Verona. Este año se sustituye el tradicional final en Milán por el final en Verona. Vamos a analizarlo todo poquito a poco. Vamos a hacer una guía bastante extensa. Ya sabéis que aquí en VAS Sport nos gusta el ciclismo. Ya hicimos un vídeo resumen de la París-Roubaix, el infierno del norte, una de las clásicas más bonitas del mundo. Aquí os dejo la tarjetita por si queréis ver qué sucedió en aquella París-Roubaix de este año. Pero bueno, nosotros al lío, vamos a analizar este Giro de Italia y lo hacemos primero con un poquito de historia, porque tan solo hay 5 hombres que han ganado, o sea, 3 hombres, perdón, que han ganado 5 veces el Giro de Italia. El primero de ellos es este que vemos aquí, el italiano Alfredo Binda, el primer gran ciclista italiano. Primer triunfo en el año 1925, último triunfo en 1933. Ganó 3 consecutivos entre 1927 y 1929. También ganó 5 Giros de Italia el legendario Fausto Coppi, il campionissimo. El primer Giro lo ganó en 1940 y el último en 1953, con esa Segunda Guerra Mundial de por medio, que sin duda le quitó bastantes victorias tanto a Fausto Coppi como a su compatriota y contemporáneo Gino Bartali. Míticas las batallas entre ambos. Y bueno, Fausto Coppi es también uno de esos 3 ciclistas que consiguió 5 victorias en la general del Giro de Italia. Y el último de ellos, posiblemente sea el mejor ciclista de la historia, el belga Eddy Merckx, el caníbal. Consiguió sus 5 victorias entre 1968 y 1974. Ha sido el ciclista que ha conseguido sus 5 victorias en menos años. Vamos a repasar también un poco, si os parece, amigos y amigas, qué es lo que han hecho los ciclistas españoles en el Giro de Italia. Para empezar, solo hay 2 ciclistas españoles que han conseguido ganar la Corsa Rosa. Uno de ellos, pues el gran Miguel Indurain, Miguelón, que lo ganó 2 veces en 1992 y 1993 y consiguió un tercer puesto en el año 94. Y el otro triunfador en el Giro de Italia español es Alberto Contador, que lo logró en 2008 y 2015. En cuanto a los españoles que hicieron podium, pues tenemos a unos cuantos. España ha conseguido un total de 19 podiums en el Giro de Italia, comenzando por Antonio Suárez. Fue el primer español que consiguió hacer podium en la ronda italiana, fue tercero en el año 1961, aquí lo vemos, fijaos cómo estaban de nevadas las carreteras, que muchas veces no eran tal, eran más bien una mezcla de grava y arena que carretera en esa época. Espectacular el ciclismo de aquellos años. El segundo español que consiguió podium fue José Manuel Fuente, el Tarangu, el ciclista asturiano, que fue segundo en el año 1972. Un Giro que además estuvo a punto de ganar, pero no pudo con el gran Eddy Merckx. Fue el genial ciclista belga, fue el único que consiguió derrotar al español, uno de los mejores escaladores de la historia de España, sin ninguna duda. En el año 72 también tuvimos el primer podium de Francisco Galdós, aquí le vemos, compañero en el CAS de José Manuel Fuente el Tarangu. Hizo 2 podiums Francisco Galdós, tercero en 1972 y segundo en 1975. Fue el primer español que consiguió repetir podium en el Giro de Italia. También tenemos que hablar de Alberto Fernández, el Galleta, el de Aguilar de Campoo, que fue tercero en el año 1983, el malogrado Alberto Fernández. Qué pena ese accidente de tráfico que acabó con su vida, porque seguramente hubiese podido tener un palmarés mucho más amplio y hubiésemos disfrutado de un ciclista que era carismático como pocos en esos primeros años 80. Luego las 2 victorias y el tercer puesto que he dicho antes de Miguel Indurain, y llegamos a Abraham Olano. Aquí le vemos que fue tercero en 1996, donde a punto estuvo de dar la gran sorpresa y de ganar. Al final, tercer puesto muy meritorio de Abraham Olano, que fue también segundo en el año 2001, buen rendimiento del ciclista vasco en la ronda italiana.
Un año 2001 donde también tuvimos al sorprendente Unai Osa en el podio. Aquí le vemos con la equipación del ibanesto.com, equipo que antes era el Banesto de Miguel Indurain y el Reynolds y ahora actualmente es el Movistar. Pues bueno, aquí vemos a Unai Osa, perdón, que fue la gran sorpresa de aquella edición del Giro de Italia. Siguen las alegrías españolas, año 2006, con José Enrique Gutiérrez, Quique Gutiérrez, que la verdad que hizo un grandísimo papel con el conjunto Fonac en ese Giro de Italia, segundo, a puntito también de conseguir la victoria. En el año 2009, luego 2008 la victoria de Contador, 2009 Carlos Sastre, que se apuntó además a alguna victoria épica de etapa en montaña. Además, Carlos Sastre llegaba a ese Giro como vencedor del Tour del año anterior, tenía mucho cartel el ciclista bulense en aquellos momentos y hizo un gran Giro de Italia, la verdad. Una pena que no lo hubiese ganado, pero un segundo puesto muy meritorio el de Carlos Sastre. También quedó segundo al año siguiente David Arroyo, a quien vemos aquí con la maglia rosa. Qué cerquita lo tuvo David Arroyo, nos hizo soñar a todos con la victoria en el Giro, pero bueno, se quedó a las puertas segundo, grandísimo Giro de Italia del gran David Arroyo, que en principio no contaba para las quinielas entre los favoritos y al final pues un segundo puesto muy pero que muy meritorio. Como el segundo puesto de Purito Rodríguez, a quien vemos aquí festejando una victoria de etapa, ese segundo puesto nos dolió mucho porque se quedó a tan solo 17 segundos de la victoria absoluta en el Giro. Perdió el maillot rosa en la última jornada en la contrarreloj final ante el canadiense Ryder Hesjedal, que fue el vencedor de aquella edición. En el 2015, además del triunfo de Alberto Contador, tuvimos el tercer puesto de Mikel Landa. Aquí le vemos celebrando la victoria en la etapa de África. Muy mítico ese Giro de 2015, con Contador remontándole a todo el mundo un minuto de desventaja en el Mortirolo, con Mikel Landa consiguiendo victorias de etapa y siendo también una amenaza para el propio Alberto Contador. Un Giro que fue fantástico, una victoria, una batalla a tres magnífica entre Alberto Contador, Fabio Aru y Mikel Landa. Siendo Mikel Landa y Fabio Aru del mismo equipo, además, del Astana en aquel año 2015. Y el último español que consiguió el podium en el Giro fue, pues no podía ser otro, Alejandro Valverde. En el año 2016 fue tercero, consiguiendo además alguna victoria de etapa muy meritoria. Gran rendimiento del Bala, que este año se despide del ciclismo profesional y que va a correr el Giro de Italia. Se va a despedir de la Corsa Rosa, veremos a ver con qué papel, luego hablaremos de ello. Pero bueno, ha sido el último español en hacer podium en el Giro de Italia. El corredor con más victorias de etapa en el Giro de Italia es el italiano Mario Cipollini, Super Mario. Aquí le vemos con el maillot entonces de campeón del mundo. 43 victorias de etapa de Mario Cipollini en el Giro de Italia. Consiguió la última de ellas en 2003, superando las 42 precisamente de Alfredo Binda. Enorme, la verdad, Mario Cipollini. Y el español que más victorias de etapa ha conseguido en el Giro de Italia es Miguel Poblet, que en los años 50 y 60 era uno de los mejores corredores españoles del momento. Consiguió 20 victorias de etapa en el Giro. Un magnífico rodador, un magnífico sprinter. También consiguió en su momento podiums en la París-Roubaix, por ejemplo. Y un corredor que para mí en la historia de España no ha quedado del todo valorado en su justa medida, pero que ha logrado más de 200 victorias en su carrera y 20 de ellas en el Giro de Italia. Impresionante lo de Miguel Poblet en su momento. Bueno, vamos al lío, amigos y amigas. Después de un poco de historia, vamos a repasar qué nos va a deparar esta edición 2022 del Giro de Italia. Vamos a analizar primero los perfiles de las etapas, comenzando por la primera, que discurre por territorio húngaro, y es que el Giro de Italia este año sale de Budapest. Es la 13ª vez que el Giro de Italia sale de fuera de Italia en la primera etapa. Una primera etapa con perfil, pues bueno, más o menos llano, con una pequeña subida final. Aquí vemos la pequeña subida final, donde tendremos, pues bueno, cierta trampa, porque tenemos, pues bueno, algunas rampas que se acercan al 10% en ese final de Visegrad. Así que puede ser, pues, bastante interesante este primer final encuesta. Segunda etapa, una contrarreloj de poco más de 9 kilómetros por las calles de Budapest, y esta contrarreloj parece llana, pero aquí han metido de nuevo una trampa al final,
y una trampa que tiene miga, ¿eh? Tiene miga porque esta subida que vemos aquí tiene picos del 14% de desnivel y hay partes de adoquín. Ojito con eso porque puede haber más de una sorpresa en esta contrarreloj que a pesar de no ser muy larga puede empezar a provocar las primeras pequeñas diferencias en la general. Tercera etapa, seguimos por territorio húngaro desde Kaposvár hasta Palánton-Füred, una etapa de 201 kilómetros, una etapa pues con perfil mayormente llano, ideal para los velocistas, primera oportunidad para los sprinters, la última etapa en territorio húngaro. Tenemos el primer descanso el 9 de mayo y al volver del descanso tenemos el primer examen serio en montaña, amigos y amigas. Nos vamos hasta Sicilia, donde nos espera la subida al volcán Etna, una subida que siempre es especial y además este año se va a subir por la variante de Biancavilla, una variante que en el Giro de Italia nunca se ha subido, sí que se ha subido en otras carreras como el Giro de Sicilia, pero nunca en el Giro de Italia. Una subida que además, en la que además van a pasar por la pendiente Marco Pantani, se va a homenajear al pirata en esta etapa, así que va a ser una subida muy bonita, ¿eh? Va a ser una subida que seguramente va a provocar también, pues, las primeras diferencias importantes en la general y también se va a ver quién llega mejor y quién llega peor a esta primera parte del Giro de Italia. Recordemos, es una carrera de 3 semanas, ¿eh? El fondo físico cuenta, así que bueno, es importante también estar bien colocado en esta etapa, una etapa en la que no vas a ganar el Giro, pero puedes empezar a perderlo. Siguiente etapa, desde Catania hasta Messina, una etapa donde tenemos esta subida por Tela Mandrasi, una subida que es bastante larga, 16 kilómetros al 4,9% de media de desnivel. Y bueno, es un terreno propicio para las escapadas y para las emboscadas. Luego aquí, pues lógicamente es de esperar que el pelotón imponga su fuerza y que pueda haber llegada al sprint, pero yo no descarto la sorpresa. No descarto la sorpresa, aunque todavía al ser primera semana las fuerzas están bastante enteras y el pelotón y los sprinters no creo yo que perdonen una llegada masiva si les es posible. Nos adentramos ya en la península itálica con esta etapa de 192 kilómetros entre Palmi y Escalea. Tenemos por aquí una pequeña subida, no demasiado importante, y bueno, etapa mayormente llana, oportunidad de nuevo para los sprinters, no tiene mucho misterio este perfil, pero sí tiene misterio esta etapa que es para mí una trampa bastante importante, entre Diamante y Potenza. Mucho ojito porque esta etapa se las trae, la verdad. Tenemos varias subidas bastante duras, como es, por ejemplo, el Paso Cola, el Morte Silino, que es la principal dificultad montañosa de la jornada, un puerto muy largo, está bastante lejos de meta, pero hacen un buen encadenado aquí con el Monte Escuro, con la Selata, que aunque aquí vemos que es de tercera, pero también tiene buenas rampas, y luego la llegada a Potenza, donde, ojo, tendremos, aunque aquí no se aprecia demasiado bien, pero tendremos una rampa final, pues bueno, bastante dura, con picos del 13% de pendiente máxima, así que ojito con esta etapa porque es ideal para las escaramuzas y aquí puede haber más de una sorpresa. En el Giro de Italia, ojo, porque todos los días suceden cosas, todos. Incluso en las etapas llanas puede haber sorpresas. Es una carrera muy movida, con el pelotón muy motivado y mucho ojito con eso. Siguiente etapa, circuito por Nápoles, 149 kilómetros, un circuito en el que tendremos varios pasos por la subida al monte di Procida, una subida pues que bueno, es de cuarta categoría, pero es una subida corta y dura, ideal para hacer selección de carrera. Este circuito un poco más ampliado en kilómetros podía ser perfectamente el de un mundial, sin ninguna duda. Así que mucho ojito con esta etapa de Nápoles, una etapa rompepiernas de las que duelen en las piernas y en la mente de los ciclistas. Luego, pues bueno, tenemos aquí esta etapa de montaña, una etapa muy dura, con la subida primero al Paso Lanciano, un puerto de primera categoría terrorífico que va a servir para dejar bien desgastaditos a los ciclistas, y la subida final a Blockhaus. Cuidadito con esta subida porque
porque se las trae. 13,6 kilómetros al 8,4% de pendiente media, así que es una subida, pues bueno, bastante dura y que puede hacer diferencias importantes. Cuidadito con esta etapa porque puede empezar a marcar perfectamente también quiénes van a estar más en la pelea definitiva por la carrera. Llegamos al segundo descanso, que es el 16 de mayo, y reanudamos pues con esta etapa que es un poco engañosa, 194 kilómetros entre Pescara y Jesi, una etapa donde los primeros 100 kilómetros son llanos, pero la segunda mitad de la etapa va a ser muy nerviosa, con numerosas subidas y bajadas, media montaña pura y dura, donde también podría beneficiarse las típicas escapadas de la etapa. Veremos a ver. Puede ser también una llegada masiva, no hay que descartarla, pero ojito porque puede ser una etapa donde tengamos un ganador que a lo mejor no todo el mundo se lo espera. Siguiente etapa totalmente llana, 201 kilómetros entre Sant'Arcangelo di Romagna y Reggio Emilia, una etapa muy clásica del Giro de Italia, totalmente plana, ideal para los sprinters, ideal para que los bólidos del pelotón se jueguen la victoria. Y llegamos aquí a otra etapa rompepiernas entre Parma y Génova, una etapa que, bueno, es que, fijaos, los primeros 97 kilómetros hasta coronar el paso del Boco, es que son cuesta arriba, es que es continuamente cuesta arriba, cuesta arriba, cuesta arriba, hasta llegar al paso de Boco y luego etapa totalmente rompepiernas, con la subida a ruta Chiesa-Vecchia, la subida también al Monte Beco, una etapa dura, una etapa que engaña bastante y que va a desgastar mucho a los ciclistas. Como también lo hará sobre todo la primera parte de la siguiente etapa entre San Remo y Cuneo, 157 kilómetros con el Colle di Nava como subida estrella de la jornada. Luego, pues bueno, sí, un perfil más llano, aunque tenemos aquí el santuario di Vicoforte, que ojito con ello, que es bastante tramposa esa pequeña subida. También puede haber, pues bueno, alguna sorpresa. No descarto que haya sorpresa en forma de escapada que llegue a meta, aunque quizás lo más sensato es pensar que haya sprint masivo. Siguiente etapa entre Santena y Torino, 153 kilómetros, una etapa realmente dura, realmente dura esta etapa, con varias subidas, el Colle de la Maddalena, Bric de Duca, el Colle de la Maddalena de nuevo, o sea, hacen aquí como una especie de circuito alrededor de Turín, y sin duda es otra etapa donde sobre todo los escaladores perfil de media montaña pueden tener una buena oportunidad aquí de lucirse. Vamos ahora con la primera etapa en los Alpes italianos, etapa que va a discurrir entre Rivarolo Canavese y Cogne, sobre todo con una segunda mitad de etapa muy nerviosa, una segunda mitad donde las subidas van a ser el plato fuerte y ese final en Cogne, que no es la subida más dura de la carrera, de hecho es un segunda categoría, pero aquí si alguien va justo de fuerzas, hay dos subidas anteriores, puertos de primera categoría, Pilales, Fels y Verogne, que van a dejar las piernas muy tocaditas de quien vaya justo. Aquí puede empezar a haber pájaras importantes, son puertos muy pajareros estos, cuidadito con eso. Llegamos a la siguiente jornada de descanso, que es el 23 de mayo, y vamos con uno de los platos fuertes, amigos y amigas de VS Sports, de este Giro de Italia 2022, la etapa entre Salo y Áprica, donde se van a subir el Goletto di Cadino, el paso del Mortirolo, un Mortirolo que, bueno, pocas palabras hay que decir sobre el Mortirolo, uno de los puertos de montaña más míticos del mundo, un puerto de montaña que la verdad es, pues bueno, totalmente terrorífico. Aunque este año lo sumen por la vertiente de Bono, que es la más suave quizás de las varias que tiene el Mortirolo, pero aún así no deja de ser un puerto bestial y donde seguro que va a empezar a haber diferencias importantes. Mortirolo es un puerto que, a pesar de estar siempre lejos de los finales de etapa, es un puerto que decide muchas veces no solo la etapa, sino también parte de la carrera del Giro de Italia. Se producen muchas diferencias y los ciclistas van a destajo. Probablemente de las tres grandes, el Giro de Italia es en la carrera en la que más ofensivamente se corra. Así que bueno, cuidadito con esta etapa que puede empezar también a decidir muchas cosas. Tenemos el Mortirolo y además tenemos aquí el Válico de Santa Cristina,
Un puerto que no le trae demasiados buenos recuerdos a Miguel Indurain. Todos nos acordamos de esa mítica pájara que sufrió en 1994 intentando seguir la rueda de Marco Pantani. Aquí sufrió Miguelón una de las peores pájaras de toda su carrera, el Válico de Santa Cristina. A pocos kilómetros del final van a venir los ciclistas ya muy desgastados del paso del Mortirolo y de esta pequeña subida que, a pesar de que no es puntuable, va a dar también un poquito que hablar, la subida a Teglio. Así que vamos a ver cómo se desarrolla aquí la carrera, porque puede ser absolutamente brutal cómo puede llegar el pelotón en 1000 pedazos roto a África. Seguimos con las etapas de montaña. La última semana del Giro acostumbra a ser brutal. Nueva etapa entre Pontedileño y La Varone, con el paso del Bertriolo y Monterovere como principales estrellas de la jornada. El Monterovere tiene 9 kilómetros al 9% de desnivel, es una subida durísima, con lo cual aquí seguramente que se van a desatar las hostilidades en el pelotón. Aquí pequeña etapa de respiro entre Borgo Valsugana y Treviso, con sus pequeñas subidas. Hay algunas subidas de media montaña que en principio no entrañan mayor dificultad, etapa bastante de recuperación para el pelotón. Aquí puede tener alguna oportunidad los sprinters que queden, y digo los que queden porque muchos cuando llegan a la montaña abandonan. Así que bueno, veremos a ver aquí en Treviso. También la fuga puede tener su oportunidad si no hay demasiados sprinters y el pelotón decide tomarse la jornada de relax, entre comillas. Y aquí vamos con la etapa entre Marano Lagunare y el santuario di Castelmonte, un santuario que tiene más de 1000 años de historia. No es una subida excesivamente dura, pero es una subida centenaria, milenaria ya, y tiene mucho de historia esta etapa, mucho de historia. Tendremos un breve paso por Eslovenia con la subida al Kolobrat, una subida durísima de 10 kilómetros al 10% de media, suavizados un poco por esta pequeña meseta que hay en mitad de la subida, pero subida muy dura, la del Kolobrat. Cuidadito, que aquí también puede haber sorpresas en este puerto. Así que paso por Eslovenia corto pero intenso entre los kilómetros 101 y 140 aproximadamente de la etapa, antes de llegar al milenario santuario di Castelmonte. Y aquí vamos con la etapa entre Belluno y Marmolada, una etapa que sin duda va prácticamente a terminar de clarificar la general. Cuidadito con esto, con esta etapa que tiene el paso de San Pellegrino, que como veis va picando hacia arriba desde el kilómetro 30 aproximadamente y hasta el 81 que se corona. Durísima esta carretera. También muy duro el paso por Doi y la subida final a Marmolada, otro puerto de primera categoría que se corona por encima de 2000 metros de altitud, al igual que el paso por Doi. Aquí también la altitud puede jugar un papel bastante relevante. Y por último, la contrarreloj final alrededor de Verona, que bueno, tiene aquí en la mitad esta subida Torricella Maximiliana, una subida que bueno, donde va a primar la fuerza. Aquí en esta contrarreloj, lo primero, son 17 kilómetros, en principio no hay mucho recorrido para hacer diferencias, y es un recorrido que puede favorecer más a los corredores que más enteros lleguen. O sea, aquí no importa tanto si eres un especialista en contrarreloj o no lo eres, sino cómo llegues de entero a esta última jornada. Porque si eres especialista en contrarreloj pero llegas aquí quemado, no vas a conseguir estar delante ni de coña, hablando pronto y mal. Esto es así. Así que aquí las pocas fuerzas que queden van a ser decisivas en esta contrarreloj corta de 17 kilómetros. A mí me gustaría más que hubiese contrarrelojes más llanas y más largas. Yo creo que abriría más diferencias en la general y podríamos ver un ciclismo todavía más ofensivo. No sé qué opináis vosotros. Podéis dejarme vuestra opinión aquí en comentarios y lo debatimos tranquilamente. Hay muchas formas de ver el ciclismo y me encantaría conocer la vuestra, por supuesto. Ahora vamos a analizar los equipos que van a correr el Giro de Italia y sus alineaciones, porque la verdad que hay para todos los gustos. Vamos con el Ineos Grenadiers, donde bueno, no va a poder estar Egan Bernal, el actual campeón, el que ganó el Giro en el año 2021, el colombiano.
se está recuperando todavía de ese grave accidente que sufrió hace unos meses entrenando en su país. Por fortuna va por buen camino la recuperación, aunque lógicamente no le da para estar defendiendo su título aquí en el Giro de Italia. Pero Ineos presenta una alineación muy competitiva y que aspira a todo, con Richard Carapaz como jefe de filas y uno de los grandes favoritos de la carrera. Y estará bien secundado por Jonathan Castroviejo, el español, uno de los mejores gregarios del pelotón, el británico Ben Túlez, el ecuatoriano Jonathan Narváez, el australiano Richie Porte, que perfectamente podría ir de segundo Spara, el veterano ciclista australiano, Salvatore Puccio como ciclista local, Pavel Sivakov, el ruso, y el británico Ben Sweet. Buena alineación la que presenta Ineos, con Richard Carapaz intentando aspirar a conseguir su segundo Giro de Italia. Vamos ahora con el AG2R, que presenta un equipo, pues bueno, que irá mayormente a por victorias de etapa, con Lilian Calmellán como máximo exponente. Lilian Calmellán, que ha conseguido, pues bueno, victorias, por ejemplo, en el Tour de Francia, y es un ciclista al que le va mucho la media montaña, las escapadas, un clasicómano en toda regla, y en esas etapas donde puede haber escaramuzas y tal, puede tener su oportunidad. También estarán el belga Laurens Naessem, los franceses Michael Cherel, Nance Peters y aparte de Lilian Calmellán, Nicolas Proudhon, el austriaco Felix Gall, el italiano Andrea Vendrame y el finlandés Jaakko Hänninen, una de las grandes revelaciones del ciclismo escandinavo. Va a ser muy interesante, ¿eh? Es un ciclista interesante de ver. Vamos a ver cuál es la progresión de Jaakko Hänninen. El equipo Alpecin, que ha tenido la baja de última hora de Tim Merlier, el sprinter, y le sustituye nada más y nada menos que Mathieu van der Poel, el gran Van der Poel, al que, bueno, hay algunos como por ejemplo Alberto Contador que dan a Van der Poel incluso como favorito al Giro de Italia. Yo la verdad que no lo veo así, amigos y amigas de UAS Sports, no lo veo así. Para mí Van der Poel pues puede jugar un papel como el que jugó en el Tour de Francia que corrió, que llegó a ser líder, ganó etapas durante la primera semana y dio mucho espectáculo para luego retirarse, pero yo no le veo aguantando una vuelta de 3 semanas ni pasando esos grandes puertos de montaña que siempre nos ofrece el Giro de Italia. No le veo para eso, aunque después de ver la progresión en carreras de 3 semanas de su archirrival Wout van Aert, no hay que descartar que Mathieu van der Poel complete la carrera, incluso que, oye, si tiene buen rendimiento, ¿por qué no? Pero yo en principio no lo veo como favorito para ganar el Giro, sí que le veo ganando etapas y quizás llevando el maillot rosa, la maglia rosa, la primera semana, pero no le veo más allá. ¿Vosotros qué opináis? ¿Cuál es vuestro favorito para ganar el Giro de Italia? También podéis dejarlo aquí en comentarios. Yo tengo los míos, os voy a dejar los míos en comentarios, ¿vale? Y a partir de ahí podéis opinar y me gustaría mucho saber cuáles son vuestros favoritos. Pues bueno, Mathieu van der Poel, que va a estar acompañado por el austriaco Tobias Bayer, el belga Dries de Bont, el alemán Alexander Krieger, el belga Sam Liesen, Jakub Maretko, un corredor, pues bueno, no muy conocido por el gran público, pero es un corredor, pues bueno, bastante interesante. Stefan Oldani, el italiano, y el neerlandés Oscar Riesebeck. Vamos ahora con el Astana, que presenta, pues bueno, un equipo que va por todas, con Miguel Ángel López, el colombiano, como jefe de filas, y bueno, secundado por dos, en principio, gregarios de lujo, como son el español David de la Cruz y sobre todo el italiano Vincenzo Nibali, al que, pues bueno, muchos no descartan para el triunfo final, aunque yo creo que aquí el liderazgo del equipo es claramente para el colombiano Miguel Ángel López. Yo creo que Nibali va más como gran gregario de lujo, sobre todo para las etapas de montaña, y a ver si él puede cazar algún triunfo de etapa. Nunca hay que descartar a Nibali de nada porque es un ciclista con mucha garra, pero amigos y amigas, la edad no perdona. Nibali ya es muy veterano, no creo que le dé para estar disputando la general, aunque nunca se sabe. Pues bueno, estarán acompañados por Harold Tejada, Joe Dombrowski, un ciclista de mucha calidad también, Fabio Feline, Valerio Conti también, muy buen ciclista Valerio Conti, y Vadim Pronsky. Difícil de pronunciar el apellido, se las trae. Así que esta es la alineación del equipo Astana. Esta es la alineación del Bahrein, un Bahrein que bueno, que presenta un muy buen equipo, con Mikel Landa, por supuesto, como jefe de filas,
y bien secundado sobre todo por Wout Poels, que, bueno, por las cualidades que tiene, tampoco se le puede descartar como segundo espada en la general si a Mikel Landa no le acaban de ir bien las cosas, aunque en principio llega como gran apoyo para el corredor de Murcia. Y también está el español Pello Bilbao, que ya ha tenido grandes actuaciones en el Giro de Italia. Está haciéndolo muy bien Pello Bilbao este año, así que tampoco hay que descartarle para hacer un gran Giro de Italia. Aunque en principio el liderazgo es para Mikel Landa. Vamos a ver cuáles son las posibilidades aquí de Mikel. Es su carrera favorita de entre las tres grandes, ya hizo podium en el año 2015. Lo que pasa es que Mikel siempre como que no acaba de tener del todo la suerte de su lado. Cuando parece que está en forma, o bien se cae, o bien le pasa alguna avería mecánica, o bien le ocurre alguna desgracia, o bien tiene un día muy bueno y al día siguiente pierde una minutada. Veremos a ver, sobre todo a ver si Mikel Landa también mejora ese rendimiento en contrarreloj. Él dice que llega en una forma física muy buena, pero bueno, hay que demostrarlo también en la carretera. Ojalá Mikel Landa haga un gran papel, ojalá, y si no, ojalá sea Pello Bilbao, aunque bueno, para mí Mikel Landa no es ni mucho menos el principal favorito. Pienso que el ramillete de favoritos es amplio y que Mikel Landa, pues sí que lo puede hacer muy bien y aspirar a podium, incluso si se diesen muy bien las cosas a la victoria, pero veo a otros ciclistas por encima de él. Por ejemplo, veo a Richard Carapaz un puntito por encima de él, aunque bueno, esto luego todo hay que demostrarlo en la carrera y en 3 semanas pasan muchas cosas. Estarán junto a Mikel Landa, Pello Bilbao y Wout Poels, Phil Bauhaus, Santiago Buitrago, Tomen Novak, Jasa Sutterlin y Jan Tratnik. Un equipo muy completo el que presenta el Bahrein Victorious. Vamos ahora con el Bardiani, equipo italiano invitado por la organización del Giro de Italia, con un plantel 100% italiano que buscará sobre todo, pues bueno, presencia en fugas e intentar pues dar la máxima guerra posible y ojalá rascar un triunfo de etapa. La alineación: Luca Covilli, Filippo Fiorelli, Davide Gaburo, Sacha Modolo, Luca Rastelli, Alessandro Tonelli, Filippo Zana y Samuel Zoccarato. Esta es la alineación del Bardiani. Y la alineación del Bora, que presenta también, pues bueno, un equipo muy competente, un equipo que seguramente buscará en la general con el alemán Emanuel Buchmann, un ciclista que bueno, quizás para ganar el Giro no, pero pelear por puestos importantes sí, un ciclista muy sufridor, un ciclista al que rara vez vais a ver atacando, pero que sabe sufrir, que sabe sacar siempre el máximo rendimiento de lo que puede dar, y un corredor muy correoso y muy peleón. Estará acompañado pues por ciclistas de la talla de Lennart Kamma, de Wilco Kelderman, que para buscar victorias de etapa es una baza muy importante para el Bora, Giovanni Aleotti, Cesare Benedetti, Patrick Amper, Jay Hindley y Ben Ziehoff. Vamos a ver qué tal el Bora, un equipo que sinceramente pues me parece que tiene una alineación muy competente para este Giro de Italia y muy completa. Vamos con el Cofidis que bueno, que en principio puede pelear la general con Guillaume Martin, sobre todo, aunque Martin es un ciclista que posiblemente hacer top 10 es factible que lo haga, pelear por más lo veo difícil, pero sí que puede ser muy competitivo Guillaume Martin, ¿por qué no? Claro que sí. Y luego, pues bueno, ciclistas para arropar bien al corredor francés y quizás para buscar alguna victoria de etapa, sobre todo la pueden buscar Pierre-Luc Perichon y Anthony Pérez, son los ciclistas que veo con más calidad para pelear una posible victoria de etapa. También David Vilella es un corredor bastante interesante. Y el resto de la plantilla, pues aquí los veis: Davide Cimolai, Simone Consoni, Wesley Creder, el neerlandés, y el francés Remy Rochas. Vamos ahora con el Drone Hopper, otro equipo invitado por la organización del Giro, un equipo pues que bueno, que presenta corredores muy interesantes como el eritreo Nathanael Tesfatsion, que está dando muy buen rendimiento este año 2022, también muy interesante el argentino Eduardo Sepúlveda, que ya hemos visto este año peleando algunas clasificaciones, algunas victorias de etapa, un corredor muy bueno el argentino, al que recomiendo seguir con lupa. Y luego, pues bueno, una alineación de ciclistas
perfectos para dejarse ver, para darle presencia al patrocinador en las fugas, sobre todo como Matías Valls, Jefferson Cepeda, el ecuatoriano, Filippo Tagliani, Andri Ponomar, Simone Ravanelli y Eduardo Zardini. Vamos con el Education First. Aquí vemos el maillot que llevaron el año pasado al Giro. Y es que, a ver, el maillot de Education First normalmente es rosa, pero claro, no puede coincidir con los colores del ganador de la carrera. Entonces, o sea, del líder de la carrera. Entonces, tuvieron que llevar un maillot alternativo y llevaron este, pues bueno, bastante original. Para algunos feo, yo lo calificaría como original, la verdad. Y bueno, Education First, que presenta una alineación muy buena para mí. Pelearán la general con el británico Hugh Carty, que puede ser perfectamente de los favoritos a ganar la ronda italiana. También buscarán victorias de etapa con Magnus Cort Nielsen, un corredor que le va muy bien el perfil, sobre todo de media montaña. Así que en las etapas con puertos de segunda, tercera, etapas donde las fugas sean protagonistas, pues aquí el danés puede tener mucho que decir. Y luego, pues corredores como Simon Card, el británico, Jonathan Caicedo, ecuatoriano, muy buen corredor Jonathan Caicedo, Owain Doull, el británico, Julius van der Berg, el neerlandés, y el eritreo Merhawi Kudus. Eritrea que está sacando ciclistas muy interesantes, como es el caso de Tesfatsion, del que hablamos antes. Así que va a tener buena representación el país africano aquí en el Giro de Italia. El Eolo Cometa, el equipo que dirigen Alberto Contador e Iván Basso, que presenta pues bueno, una alineación más que interesante, que intentará buscar protagonismo en las fugas e intentará las victorias de etapa. Esta es la alineación, o sea, todos los ciclistas que tiene el nómina el Eolo Cometa para este año 2022, pero los que participan en el Giro son estos de la derecha, ¿vale? Los italianos Lorenzo Fortunato, que ya ganó una etapa en el Giro de Italia, consiguió la primera victoria en una grande del Eolo Cometa. Vincenzo Albanese, otro corredor italiano muy interesante y que puede perfectamente pelear las fugas. Davide Valls, Eric Fetter, el húngaro, y el resto, pues bueno, Francesco Gavani, Mirko Maestri, Samuel Erribi y Diego Rosa, fichaje nuevo del Eolo Cometa para este año, un corredor de mucha calidad también. Aquí vemos a la Française de Ye, al Groupama Française de Ye, que bueno, que llega pues bueno, con una alineación un poco, pues quizás entre algodones, pelearán sobre todo los sprints con Arnaud Demar, el francés. Luego también tienen al campeón lituano, a Ignatas Konovalovas, un corredor muy interesante y bueno, con bastante calidad. El sueco Tobias Lupixson también me gusta mucho. El húngaro Attila Walter, que ya le hemos visto delante en algunas carreras esta temporada. Y luego el resto de la alineación, pues aquí la vemos, con Clement Davi, con Jacopo Guarnieri, con Miles Scottson, el australiano, y con Ramón Sinkeldam. A ver, vamos a seguir pasando. Aquí vemos al Intermarché, un equipo pues que bueno, que cuenta con corredores muy interesantes, como es el veterano Domenico Pozzovivo, el italiano que bueno, ya le queda poco de carrera deportiva y que seguro que va a aportar mucho, sobre todo en la alta montaña, al equipo. Y el corredor principal de este Intermarché, que es el estonio Rein Taramae, un corredor con muy buena punta de velocidad, un corredor que se le da muy bien sobre todo las subidas cortas. Quizá para pelear por la general le puede faltar un poquito, pero es un corredor muy interesante y que recomiendo no perder de vista. El resto del equipo, pues vemos al eritreo Vinian Girmay, al checo Jan Hirt, al húngaro Barnabas Pik, al belga Loic Pliegen y al italiano Lorenzo Rota. Vamos con el Israel Premier Tech, un equipo que tiene nombres también muy interesantes, como es el caso del italiano Alessandro De Marchi, que puede buscar perfectamente victorias de etapa. Giacomo Nizzolo, otro corredor de mucha calidad, el austriaco Matthias Brandel, el canadiense Alexander Catafort, el británico Alex Dowsett. Alex Dowsett también es un ciclista muy interesante, el belga Jente Biermans, el suizo Reto Hollenstein y el alemán Rick Zabel, el hijo del mítico Eric Zabel. Con que salga con la cuarta parte de la calidad del padre ya haría una carrera ciclista excepcional. Pero bueno, hay que valorarle por lo que es y no por la figura tanto de su familiar.
Jumbo-Visma, el equipo galáctico por excelencia en estos años en el ciclismo internacional, sin embargo, presenta una alineación, pues bueno, un poquito más floja de lo que suele llevar el Jumbo a las grandes carreras. Yo creo que Jumbo lo va a fiar todo al Tour de Francia y a la Vuelta a España, y aquí al Giro, pues bueno, llevan a Tondo Mollán como líder. Tondo Mollán, pues vamos a ver qué posibilidades tiene. A mí personalmente es un ciclista que me encanta. Lo que pasa es que, bueno, viene de un periodo muy complicado, con lesiones, incluso un retiro temporal. Veremos a ver cómo llega. Yo estoy convencido de que si Tondo Mollán corre el Giro de Italia no es para ir de paseo precisamente. Pero veremos hasta qué punto puede estar con los mejores, sobre todo en la alta montaña. Y bueno, va a estar arropado pues por nombres no muy conocidos por el gran público, pero que pueden aspirar a hacer un muy buen bloque para arropar al neerlandés, como es el caso de Eduardo Affini, Koen Bogman, Pascal Einhorn, Tobias Foss, Jix Lensreis, Sam Omnen y Josh Van Enden. Vamos a ver qué tal el Jumbo-Visma con esta alineación un poquito de... se podría decir que corren con el equipo B, pero el Jumbo es una maquinaria increíble de formar ciclistas, así que vamos a ver qué tal rinden y sobre todo vamos a ver qué tal responde Tondo Mollán a este desafío del Giro de Italia 2022. Vamos ahora con el Lotto Soudal, que ha tenido una manera muy particular de presentar a sus corredores para este Giro de Italia. Aquí han, pues bueno, han hecho la Gaceta de la Lotto Soudal, parafraseando a la Gaceta dello Sport, el principal diario deportivo de Italia. Y aquí en portada, pues bueno, han ido presentando a los ciclistas, sobre todo, pues bueno, portada principalmente para Caleb Ewan, el australiano, el sprinter del equipo, que a buen seguro que va a dar más de una alegría al Lotto Soudal en este Giro de Italia. Un sprinter muy completo y actualmente de los mejores del mundo, sin duda. Y bueno, tendremos otros corredores muy interesantes como el veterano Thomas de Gent, que ya hizo podium aquí en el Giro de Italia, es una carrera que se le da muy bien y que intentará buscar su protagonismo sobre todo en las fugas, intentando cazar alguna victoria de etapa, sobre todo en las etapas de media montaña. También, pues bueno, ciclistas muy interesantes como Sylvain Moniquet, que debuta en el Giro, se habla muy bien de este chaval, ojito con él. También Han Van Houke, un corredor también muy interesante. Y bueno, el resto, pues Rudi Selig, el alemán, Matthew Holmes, el británico también, Roger Kluge, otro alemán, y cerrando la participación del Lotto, Michael Schwartzman. Vamos a ver qué tal el Lotto, que presenta en principio un equipo que va a dar mucho que hablar, sobre todo en los sprints con Caleb Ewan, pero que también puede ser muy peleón en todas las etapas. Vamos con el Movistar Team. Por cierto, me encanta aquí la publicidad que ha hecho Movistar Team de cara a anunciar su participación en el Giro de Italia. Por cierto, es la edición número 105, que no lo había dicho antes. Primera edición disputada en 1909 y solo se ha interrumpido el Giro de Italia a raíz de las dos guerras mundiales. Bueno, vamos con el 8 del Movistar Team, con Alejandro Valverde, que se despide de la carrera. Seguramente irá por victorias de etapa, más que nada. No creemos que esté ahora mismo para pelear por la general, aunque con la clase que tiene el Bala no hay que descartar absolutamente nada, pero en principio va a eso, a despedirse del Giro de Italia y a por alguna victoria de etapa. Se perfila como líder del equipo el colombiano Iván Ramiro Sosa, un corredor con perfil escalador y que podría perfectamente asaltar la general. Viene de dar un muy buen rendimiento en la Vuelta a Asturias, que la ha ganado, se ha disputado la semana pasada la Vuelta a Asturias. Y el corredor colombiano, para mí, sobre todo de cara a las etapas de montaña, un corredor muy peligroso y que podría hacer saltar la banca. Hay muchos que no le dan tanto como favorito, pero yo sí le veo posibilidades de que dé la sorpresa. Y luego, pues bueno, una alineación, pues bueno, bastante competente con José Joaquín Rojas, el veterano José Joaquín, en principio el sprinter del equipo, pero que hace labores de absolutamente toro, un grandísimo gregario. Jorge Arca, Sergio Samitier, Antonio Pedrero, un corredor con muy buenas maneras y que ya lo ha hecho bastante bien en el Giro de Italia otros años, Oyer Lazcano y Will Barta. Esta es la alineación del Movistar, el único equipo, como de costumbre, el único equipo español en esta ronda italiana. Vamos con el Quick Step, amigos y amigas, que fía los sprints al gran Mark Cavendish. No necesita presentación el bueno de Cavendish, el corredor con más victorias de etapa en el Tour de Francia,
un corredor que a pesar de su edad sigue triunfando, sigue ganando y ojito a cómo llegue porque le puede robar la cartera más de una vez a los sprints que en principio pueden ser más favoritos que él. También, pues bueno, equipo muy interesante con David Ballerini, corredor muy talentoso, Mauro Smith, el suizo, por supuesto, y Michael Morkov, el danés. Corredores que pueden perfectamente buscar su sitio en victorias de etapa. Incluso algunos de los dos podrían estar metidos también en la general, no tanto para ganar, pero sí para un puesto bastante alto. Y luego, pues bueno, corredores más residuales, pero que a buen seguro son buenos gregarios, como James Knox, el británico, el belga Peter Serry, su compatriota Bert Van Leverge y Mauri Van Sevenant, también un corredor muy interesante y talentoso, Mauri Van Sevenant. Vamos con el DSM, equipo que tendrá como líder y jefe de filas a Romain Bardet, el francés. Vamos a ver Bardet si consigue pelear por el triunfo final. Yo no lo descarto, Bardet es un corredor con mucha calidad. Lo único que le falta quizás de cara a vueltas de 3 semanas es ser consistente. Si logra esa regularidad, puede ser candidato al triunfo. Timen Aresman, el neerlandés, Tess Paul, Romain Combaud, Alberto Dainés, Nico Dent, Chris Hamilton y Martín Tusbel acompañarán a Romain Bardet en el DSM. Estará bien arropado, así que vamos a ver de qué es capaz Romain Bardet en este Giro de Italia. El Trek Segafredo, aquí vemos el antiguo equipo de Alberto Contador que tendrá en sus filas corredores muy interesantes como el veterano Bauke Mollema, que quizás ya a estas alturas no estará tanto para pelear por la general, pero sí para ganar etapas y estar ahí dejándose ver en las fugas. Juan Pedro López, el español, corredor que tampoco hay que perder de vista. Edward Teuns, el belga, por supuesto. Giulio Ciccone, el italiano. Quizás Giulio Ciccone pueda hacer más la general. Llega en muy buen momento Ciccone, así que no hay que descartarle tampoco para la pelea. Dario Cataldo, otro ilustre del pelotón italiano. El danés Matías Hjelmose Jensen, Jacopo Mosca y Otto Bergaerde. Buena alineación la del Trek Segafredo, así que vamos a ver de qué son capaces. Y para terminar, amigos y amigas, vamos con el Emirates, que presenta también pues una grandísima formación con Alessandro Covi, Rui Costa, el portugués, antiguo campeón del mundo, Joao Almeida, el portugués, que ya hizo cuarto en esta carrera y es otro de los favoritos. Joao Almeida no hay que perderle de vista, es una carrera que además le gusta mucho, se le da bien, así que veremos a ver. Yo le veo peleando por cotas altas al corredor portugués. Davide Formolo, otro ilustre veterano, Fernando Gaviria, que estará peleando en los sprints, el colombiano, uno de los mejores sprinters del panorama internacional. Diego Ulisi, que puede buscar su protagonismo en las victorias de etapa, por supuesto. Rui Oliveira, el portugués. Y para cerrar, el argentino, que aquí sale con el nombre cortado, el argentino Massimiliano Richets, un corredor no muy conocido para el gran público, pero sí muy talentoso y que seguro que también tiene algo que decir. Y hasta aquí, amigos y amigas, este repaso a todo lo que puede dar de sí el Giro de Italia 2022. Hemos tenido de todo un poquito de historia del Giro, análisis del perfil de etapas, de los equipos, de los ciclistas, etc. Y ahora os pregunto yo, amigos y amigas de VS Sports, ¿cuáles son vuestros favoritos para el Giro de Italia? ¿Qué ciclista creéis que se va a coronar en Verona el próximo 29 de mayo? Podéis dejarlo en comentarios, yo os lo digo ya aquí en el vídeo. Mi favorito para mí es Richard Carapaz. Yo creo que el ecuatoriano para mí es el favorito para ganar este Giro de Italia, aunque va a estar muy igualado, son 3 semanas, pueden ocurrir muchas cosas, pero yo veo a Carapaz ganando este Giro, aunque ya sabéis que puede pasar de todo. Vuestra opinión en comentarios y yo encantado de debatir con vosotros, ya lo sabéis. Si os ha gustado el vídeo, pues podéis darle like, podéis darle a suscribiros para estar al tanto de todos los deportes aquí en VS Sports, donde comentamos un montón de cosas. Tenemos este fin de semana, por ejemplo, la Final Four de la Basketball Champions League con participación española, estaremos pendientes. Y estaremos pendientes de muchísimas cosas más aquí en vuestro canal de deportes en VS Sports. Un abrazo, amigos y amigas, y disfrutad del buen deporte. Chao, chao.